Hola, muy buenas noches. Hoy es jueves, esto es Al Cierre y como cada semana vamos a tratar de analizar lo que ha dado de sí la actualidad económica durante estos días. Una semana corta después del periodo vacacional de las fiestas, pero que no en vano nos ha dejado muchas noticias en el plano económico y la verdad es que no tan buenas como nos gustaría. Bien, pues una de ellas, quizá la más comentada esta semana, ha sido ese nuevo capítulo de recortes, ajustes o como le queramos llamar en los planos de educación y sanidad, las dos joyas de la corona española que parece ser que fuera del presupuesto van a sufrir un nuevo ajuste de nada menos que 10.000 millones de euros. Todavía no sabemos detalles, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, todavía no ha dado esos detalles de cómo se va a producir ese ajuste, pero en breve los conoceremos y mientras tanto queremos ya con ese primer dato analizarlo hoy con nuestros tertulianos. Por lo demás, pues preocupación en Europa por España y una preocupación y unas noticias y unas valoraciones que no nos benefician en absoluto, que no benefician a nuestra economía, no benefician a nuestras empresas y mientras tanto tratando de parar ese temporal el presidente del Gobierno, de nuevo Mariano Rajoy, pidiendo calma. Relacionado con este asunto hay varias noticias del día de hoy que a mí me gustaría que pusiéramos hoy sobre la mesa y valoráramos con los tertulianos que nos acompañan, que les voy a presentar ya. Hoy está con nosotros Antonio Ardid, concejal de Educación y Sanidad del Ayuntamiento de Alicante. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias, muy amable. Aunque se trata de un tema nacional, pero de alguna forma cuando hay recortes, hay ajustes en materias como educación y sanidad, al final los ciudadanos terminan por ir a su ayuntamiento a pedir cuentas, ¿no? Afectan a todos, claro. Es lógico. Bien, pues enseguida lo vemos. Los ayuntamientos es el punto primero donde va la gente a reclamar o a quejarse, o incluso hay veces que también van a dar las gracias, pero vamos, también ocurre. No me cabe la menor duda de que vais a tener, que estáis teniendo ya mucho más trabajo y muchas más visitas de las que os gustaría, pero bueno, ahí estáis, ¿no? Ahora nos contarás. Muy bien. Está con nosotros también Paco García, él es responsable de Enseñament de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Hola, Paco, buenas muy noches. bien. Buenas noches. Bienvenido también. Supongo Muchas que con preocupación desde el sindicato con estas noticias que llegan además fuera de los presupuestos generales. Una preocupación un poquito más ya, porque no nos llega absolutamente ninguna noticia positiva, todas son negativas y lo que, bueno, pues barruntan son empeoramientos de todos los servicios públicos. Bien, pues con ese panorama vamos a abordar hoy nuestra tertulia y enseguida comenzamos. Lo haremos en cuanto presentemos también a otro de los habituales de la casa. Él es Fernando Llopis, concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Pues nada, buenas noches, pues encantado otra vez de estar aquí contigo, encantado de estar aquí en Información TV y puesto a comentar todas las cosas que estás indicando. Sí, esperemos que algún día podamos dar alguna buena noticia a los telespectadores, pero por el momento parece ser que no va a ser posible hoy. Bueno, yo pienso que al final siempre, aunque las noticias sean malas, siempre hay que buscar aspectos que nos permitan afrontarlas con un optimismo. Pues fíjate, ahí estoy completamente de acuerdo y además creo que ahí tenemos mucho que ver los periodistas. A mí siempre me gusta tener en esta tertulia un periodista y me gusta mucho más tener a Ignacio Martínez. Hola, buenas noches, gracias. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y bueno, pues uno de los puntos también que se están debatiendo en estos días es si el tratamiento que le da la prensa o esa excesiva difusión que damos de las noticias económicas, de las malas noticias económicas en este caso, es positivo, ¿no?, para reactivar la economía. Quizá no ayuda mucho, aunque tengamos que informar, el dar una visión un poco, a veces, demasiado pesimista. Yo creo que la prensa tiene la misión de contar lo que sucede en cada momento. Las noticias pueden ser buenas, malas o regulares, pero hay que contarlas. En ese sentido, creo que lo más importante ahora mismo sí que es la situación y la salida de la crisis y cómo se está gestionando y qué está pasando en cada lugar. Y eso hay que contarlo. Las noticias no siempre son buenas noticias, pero hay que contarlas todas. También es cierto y ahí estamos para contarlas y en nuestro caso además para analizarlas y debatirlas. Si os parece comenzamos ya y lo hacemos hablando de ese recorte, ese nuevo recorte que anunciaba Mariano Rajoy de 10.000 millones, un recorte del que todavía no se sabe nada, pero se escuchan términos como privatizaciones y bueno, pues ante eso me imagino que preocupación, como decíamos, no solo por lo que afecte al ámbito nacional, sino por lo que nos llegue, por supuesto, aquí a nuestra ciudad, ¿no, Antonio?
Bueno, yo creo que sí que es preocupante todas estas cosas que están sucediendo porque no es fácil. La situación de España no es nada fácil, todo el mundo lo sabemos. Y esconder esto yo creo que sería absurdo. Para que ocurre, y Fernando, que es compañero de corporación, sabe que algunas veces cuando en un pleno municipal alguien nombra zapatero... A ver, un momentito, porque creo que tenemos un pequeño problema de sonido con tu micro. Perfecto. Vamos a escuchar a Paco primero, en primer lugar, mientras que nos lo solucionan nuestros técnicos, que están en un minutito, y enseguida te escuchamos, Antonio. Paco. Bien, no puedo yo opinar cómo nos va a llegar en el ayuntamiento, pero sí un poquito en mi sector o los servicios públicos, ¿no? Bueno, pues para mí lo más destacable es que Mariano Rajoy haya tenido que hacer este anuncio a poquitos días de aprobar sus presupuestos, ¿no? Para mí eso es lo que más nos debería de preocupar, porque es indicativo de que no tenemos ninguna autonomía y que, bueno, pues una vez presentados los presupuestos, a alguien no le han parecido suficientes y alguien, como marca, ¿no?, la inspección a la que estamos sometidos, pues ha dictado que tiene que haber otros 10.000 millones más. Y efectivamente, y lo has dicho, ¿no?, hay 10.000 millones a recortar y aún no se ha explicado cómo ni dónde, ¿no? Esto es lo grave, ¿no?, que mañana no, el sábado, ¿no?, vaya a haber una reunión y tengamos que ver después de esa reunión con las autonomías, como no puede ser de otra manera, de qué forma se pueden aplicar esos recortes, que bueno, pues ya ha trascendido que serán mayoritariamente en dos servicios públicos esenciales, la sanidad y la educación, ¿no? Y esto pues es algo que va a trascender muchísimo a la ciudadanía y que no son buenas noticias, ni podemos ocultar, ni encuentro nada positivo en todo ello. Nos toca un poco, digamos, la fibra, ¿no?, cuando se habla de educación y sanidad, porque siempre, tradicionalmente, siempre que las cosas han ido mal, pues siempre los políticos nos han dicho vamos a recortar, pero no tocaremos la educación, no tocaremos la sanidad, no tocaremos los servicios sociales en este caso. A mí me consta que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alicante pues se han hecho presupuestos en los que se ha puesto toda la carne en el asador precisamente en tocar lo menos posible todos estos servicios, ¿no? Con lo cual al ciudadano esto parece que le preocupa más. Cuando llegamos a este punto decimos, bueno, ¿qué estará pasando para que tengamos que llegar aquí? Sí, de hecho, en el Ayuntamiento, en el plan de ajuste último que se aprobó, no se tocó nada de asuntos sociales, el tema de empleo de trabajadores tampoco. Hoy, por ejemplo, en el diario de Información viene un anuncio de que se va a utilizar la planta de residuos para traer de otras zonas, para de esa forma que el coste al ciudadano no se incremente en este ayuntamiento y por el mismo precio tengamos el mejor servicio. Y eso yo creo que es una buena idea, es una mejor gestión de todos los medios que tenemos, ¿no? Pero un poco por lo que comentaba Paco antes del tema de lo de los recortes en educación o sanidad, yo creo que todo se puede tocar. Yo creo que en esta vida todo se puede tocar. Lo que sucede es que hay que tocarlo de forma que el ciudadano no lo note. Yo creo que en educación, en sanidad, en asuntos sociales, en mucho, se puede tocar porque muchos sabemos que hay mucho dinero que se gasta que no está bien gastado. España, y Paco lo conoce, no está a la cola de los países europeos en inversión en educación. En educación por alumno estamos igual que Alemania. En cambio estamos casi 18 puntos por abajo de Alemania en resultados educativos. Algo no estaremos haciendo bien. Pero no es cierto que estemos al mismo nivel de inversión que Alemania. Sí, por alumno sí. No, por alumno sí. Cierto. Incluso 100 euros más, pero por alumno en el estudio que salió ayer último. Eso fue ayer. Luego, además, el profesorado, yo creo que el profesorado hay que pagarle más y mejor y coger a los mejores. Pero no puede ser que un profesor cobre lo mismo siendo bueno o dando mal un resultado académico que sus alumnos sean mediocres. Hace falta hacer pruebas externas para ver si el profesorado está haciendo bien su trabajo o no. Yo creo que el dinero sí que se puede tocar, educación, y eso se puede tocar. Lo que sucede es que no hay que tocar ni la calidad, ni el sistema, ni que sea gratuito, ni que sea equitativo, ni que sea justo para los estudiantes. Pero que se pueda tocar, claro que sí. En sanidad habrá que tocar que siga siendo gratis, sobre todo para los más necesitados, pero habrá que hacer cosas. Tal y como estamos, no se puede seguir. Pero lo que hacía comentario al principio, aquí la gente se olvida que durante 7 años gobernó el Partido Socialista, que el PP solo gobierna hace 3 meses y que incumplió, por ejemplo, el permiso de déficit. Tenía que hacer un 6% durante el año 2011, hizo un 8,5%. 25.000 millones de euros más de lo previsto. De alguna forma habrá que arreglar esto. Parece que ahora el PP tenga que llegar y, teniendo que asumir toda la herencia anterior, que bien asumida está, porque para eso está en el gobierno, parece que lo anterior es como si no hubiera existido y ahora en 2 meses o 3 el Partido Popular tuviera que arreglarlo todo y gratis y sin hacer ningún esfuerzo. Creo que eso es imposible.
Pero Antonio, no puedes decir esto, perdonad, pero no puedes decir esto en el sentido... Que no estuvo Zapatero durante 7 años gobernando. No, por supuestísimo. millones de euros más de lo Por que supuestísimo que sí. Lo que no puedes decir esto y no decir que esa desviación presupuestaria nace de la que habían generado las comunidades autónomas. Es que es una cosa... ¿El Estado español? El Estado español, claro, Y el pero la Gobierno central desviación... tiene la obligación de hacer cumplir los presupuestos de las comunidades autónomas. Sí. Podríamos centrarnos de dónde se ha desviado el presupuesto valenciano. Generada por las comunidades autónomas porque el gobierno les prometió, el gobierno socialista de José Luis Zapatero les prometió que les iba a dar un dinero y les hizo incluir en sus cuentas, no de la Comunidad Valenciana ni de Cataluña, de todas las comunidades autónomas, 600 unas millones cantidades que luego no les pagó. ¿600 millones de euros es el problema de la Comunidad Valenciana? No, yo no te estoy diciendo que sea el problema. Te digo que, perdona, pero te digo que estamos hablando, tú has dicho de los 25.000 millones. Y yo te digo que vienen de ahí. Ahora, si quieres, hablamos del problema de la Comunidad Valenciana. Lo que estoy comentando es lo anterior. ¿Bien? Bueno, ya, Fernando. Dos apuntes dentro del debate. En primer lugar, como comentaba Paco, ¿no? Que nadie sabemos por dónde van a recortar el Partido Popular, tanto en sanidad como en educación. A mí muchas veces ya no me preocupa que desde la oposición o que el ciudadano no sepa dónde se van a recortar. Lo que me preocupa es que me da la sensación de que Rajoy y su cuadrilla no saben de dónde van a recortar. Es decir, hablan de números y vamos a recortar, pero no sabemos cómo. Y después hay una cosa importante, es decir, hay que ser es decir, yo creo que España puede salir de esto si todo el mundo empezamos a empujar en la misma dirección, no empezamos a utilizar demagogias de pasados ni de futuros, empezamos a trabajar todos seriamente. Está claro que estamos en una situación difícil y hay que empezar, hay que ajustar, totalmente de acuerdo, claro que hay que ajustar. ¿Dónde hay que ajustar? Pues evidentemente hay que ajustar. No, yo si tengo un médico que me tiene que atender, pues quiero que me siga atendiendo el mismo tiempo que hasta ahora me atendía. Pues a lo mejor habrá que recortar en toda la playa de asesores, servicios duplicados, técnicos que a veces no sabemos qué es lo que hacen. Ahí podemos ahorrar, pero a lo mejor no podemos ahorrar en el profesor, igual que podemos ahorrar en el médico, no podemos ahorrar en el profesor. Si tenemos un profesor para 25 alumnos, a lo mejor pueda tener 27, pero no pueda tener 80 chiquillos a los que atender. Yo creo que hay muchísimos puntos donde se puede ahorrar y hay que atreverse a hacerlo. Pero claro, el problema que tenemos ahora mismo, y yo creo que entramos siempre en la misma dinámica, yo siempre lo digo, el Estado que tenemos actualmente en España no se puede mantener. No podemos tener Estado central con sus cargos, asesores, diputaciones, cargos asesores, consellería, cargos asesores, televisiones autonómicas, ayuntamientos, cargos, es decir, cargos de libre disposición, sus incluso mil historias donde se meten, 1000 patronatos. Es decir, yo creo que hay que empezar a ajustar, hay que empezar a recortar. No podemos pagar la factura que estamos consumiendo, porque aparte no es eficiente. Es decir, al final hay que atreverse a hacer cosas que sean eficaces. En educación no solamente es una cuestión de dinero, es decir, es una cuestión de que en España nos atrevamos de una vez a definir un modelo educativo como en otros países que funcione. No simplemente guarderías inicialmente y lugar para mantener a jóvenes que pueden ser parados en otro caso. No, vamos a trabajar en una educación de calidad. Y una educación de calidad implica cambiarlo todo. Y hay que volver a otra historia. Habrá que darse cuenta que son inmantenibles los 17 modelos educativos de cada una de las autonomías, los 17 modelos sanitarios, más la coordinación necesaria. E insisto, yo creo que es el momento que nos hemos dado cuenta que el modelo que hemos definido para España no sirve, no se puede utilizar porque no lo podemos pagar. Lo hemos podido pagar durante una época, pero ahora mismo tiene un coste que es inasumible. Y entonces habrá que pensar sin demagogia, es decir, señores, esto no funciona, vamos a cambiarlo. Yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es que hay determinadas competencias que se están solapando a nivel de Estado, comunidad autónoma, y están recayendo sobre todo sobre la administración más cercana al ciudadano, pero también la más castigada, que son los ayuntamientos, en materias como por ejemplo sanidad o educación, o otras muchas que están. Entonces, el camino que se pretende, o que yo creo que se debe tomar en este momento, es delimitar claramente qué competencias tiene el Estado, que es una cosa muy distinta a lo que decía Esperanza Aguirre el otro día, y me parece que es el lado por donde va Rajoy. Delimitar claramente qué competencias dentro de esas materias son competencias estatales, delimitar claramente qué competencias son competencias autonómicas y delimitar si existen competencias o si deben existir competencias a más pequeño ámbito. Con eso el ahorro ya sería bastante considerable, si no se solaparan todas esas cosas. Hoy día existe un gran trastorno en toda esa gestión, porque tanto en esas materias como en otras ahí no está claro dónde están los límites de cada cosa, y entonces pues las administraciones se van solapando. Yo creo que con eso habría un gran ahorro, y me parece que es por ahí un poco por donde va el tema. Por eso él no habla, él cuando dice yo no quiero quitar competencias a las autonomías,
lo que quiere es delimitar cuáles son las competencias que cada administración debe tener, primero, para hacer una buena gestión y segundo, para ser económicamente sostenible. Pues hay un problema, es decir, y eso yo creo que el Partido Popular no se va a atrever a hacer ese cambio porque le implicaría no poder seguir manteniendo los cientos de miles de cargos de libre disposición, asesores, etcétera, que ahora mismo el clientelismo que tiene, con lo cual eso es, desgraciadamente, y yo creo que es uno de los grandes males que tenemos en nuestro país. Tenemos, no es una gran corrupción como a veces se habla, ¿no? Yo creo que es miles de personas cobrando 3.000 o 4.000 euros sin que nadie sepa qué es lo que están haciendo, duplicando tareas, y los ejemplos, pues Canal Nou es un ejemplo, es decir, un ejemplo de pozo sin fondo, que nadie sabe para qué sirve, ni tiene ninguna rentabilidad, pero nadie se atreve a tocarlo. ¿Por qué? Porque están ahí colocados muchos amigos. Vamos a ver, hay otra cosa, es distinto. Si hablamos de sanidad y educación, yo en sanidad y educación no creo que haya muchos asesores. Es decir, creo que hay médicos y profesores, sobre todo. No, el problema es que no solamente decir, el problema que hay... Enfermeros, auxiliares... Toda la gestión que hay de... Y sobre todo muy buenos profesionales. Por supuesto. Yo soy un profesor, por eso te considero digo. Entonces, pero si yo creo que el problema de las televisiones autonómicas, en general, es decir, es que llega un momento que no se pueden sostener tal y como están dimensionadas. ¿Es bueno tener 17 sistemas educativos en España, 17 modelos sanitarios en España, que al final la educación de una persona dependa si es buena o mejor o peor, o la sanidad es mejor o buena o peor, Paco si en la Comunidad Valenciana o es en Murcia? Fernando, yo también. y Antonio también. Yo considero que la educación... Y además, es un buen debate, además es muy interesante el tema que está tratando Fernando. Es indudable Paco, que el modelo Antonio. constitucional, bueno, pues tiene unos caminos para cambiarlo. El modelo autonómico forma parte de nuestra democracia. Correcto. Ya está, cambiar esto tiene un procedimiento. No sé si UPyD tiene apoyo suficiente como para iniciar ese camino. Termino ya con esto. En el tema este de los recortes, que van a afectar, como has dicho, a trabajadores y van a afectar al servicio público esencial que han de recibir los ciudadanos, nada tienen que ver los modelos y los solapamientos de autonomía ni nada de todo esto. Y he dicho que sí, que son estos los modelos válidos, porque con estos modelos hemos descubierto varias cosas, que no es el modelo lo que falla, sino las gestiones y los gestores. Porque hablando de autonomías y de déficit, hay autonomías que con el mismo modelo que nosotros tenemos, hablo de Madrid, no, nada sospechoso, ¿no?, por mi parte, o País Vasco, o Navarra, no tienen el déficit que nosotros tenemos, ni de lejos. Y si hablamos de lo educativo, que en otro programa... Señor sí, Madrid tiene otro motivo. La Comunidad Valenciana ha sido castigada, duramente... Termino, eso era lo último que iba a decir. Duramente, y eso no es que lo diga yo, son los números. Muy duramente. Todo consensuado por el Partido Popular y el PSOE aquí y en Madrid. El Partido Popular, sabes que lleva varios años diciendo que la Comunidad Valenciana por el Partido Socialista ha estado mandándole... Pero si han firmado un estatuto juntos. No, eso es el cambio de estatuto último y donde venía la unificación. Aparcadito porque pero no toca, el señor Zapatero, Paco, sabes que el Partido Popular ha estado durante muchos años diciendo que somos 5 millones de habitantes y solamente llegamos recursos para 4 millones. Y el Estado central ha estado durante muchos años mandando de recursos para 4 millones y en cambio el señor Camps y el gobierno del Partido Popular está invirtiendo para 5 millones de ciudadanos. 400 y pico colegios nuevos, universidades... Perdón, eso fue con el último pacto con el Partido Socialista... El pacto mejoraba el acuerdo que había alcanzado el gobierno de Zaplana con Aznar. Si perdíamos 1 millón... Pero si lo habían firmado... Un 25% no creo que menos. Ni Zaplana ni Aznar... Paco, ¿sabes que el Partido Popular lleva 5 años reclamando la financiación? Tal vez. ¿Sabes que el Partido Popular lleva 5 años reclamando desde que hay socialismo en el Estado? Había. Y el Partido Socialista... ¿Termino el argumento? No, es que si no nos aclaramos. ¿Termino el argumento? Por lo del modelo de autonomías y el modelo y los 17 modelos educativos. Antonio, porque si no, si hablamos todos a la vez no nos aclaramos. Yo he dicho y mantengo que ese modelo no ha generado los mismos problemas de financiación en todas las autonomías. Y hay varios ejemplos que son muy ilustrativos. Y más todavía lo son, como ya hablamos en otro momento, aquellas comunidades que en lo educativo, con las mismas leyes estatales, han desarrollado leyes autonómicas, desarrollo normativo, educativo propio, que les ha puesto al nivel de Finlandia, que hoy por hoy sigue siendo pues, el modelo a seguir, ¿no?, en cuanto a
excelencia educativa. Por lo tanto, si tenemos toda la cornisa cantábrica, Navarra, País Vasco, o comunidades bilingües como Galicia y demás, con unas tasas de éxito escolar que están a la par de las mejores de Europa, pues no puede ser que el problema sea el modelo de Estado. El problema no es el modelo de Estado, es cómo han gestionado en cada autonomía sus competencias. Y terminaba con esto, y es, lo triste es ver cómo ahora somos prisioneros por una nefasta gestión, es decir, Fabra, que es quien nos representa ante el gobierno del Estado, somos prisioneros, y tenemos que decir sí a aquello que se nos imponga, que no es lo mismo que han hecho los catalanes, que han vendido su sí a cambio de una flexibilidad en cómo gestionan su salida del mismo pozo en el que nosotros estamos, el del gran déficit público que tenemos. Antonio, bueno, yo esto es que si no nos da tiempo a intervenir. No creo que valga la pena intervenir. entrar porque entraríamos en otro debate que yo creo que no tiene ningún sentido. Ahora mismo el Partido Popular tiene mayoría absoluta y no le hace falta los votos como le hacía falta al PSOE, y que cada vez que Convergencia y Unió abría la boca se le tapaba para que Cataluña tuviera, y sobre todo con el tripartito, con el señor Zapatero. Pero hablando del tema educativo, yo no estoy de acuerdo que haya que devolver las competencias de educación al Estado central. Yo creo, como dice Paco, que las autonomías han demostrado que se pueden funcionar muy bien. Yo creo que lo que sí que es cierto es que hay que replantearse todo otra vez. Yo no creo que haya que tener miedo a sentarse de un papel y un bolígrafo y empezar a replantear cosas y dentro del marco constitucional hacerlo. Porque yo creo que durante muchos años ha habido una carrera para ver quién gastaba más. O sea, la mayoría absoluta lo podéis promover. Por eso, que se está haciendo en 3 meses, se han hecho un montón de leyes que durante 7 años se le habían pedido al señor Zapatero. Para que tenemos muy mala memoria. Con el señor Aznar se aprobó una ley presupuestaria de déficit cero para las comunidades autónomas. Lo primero que hizo el señor Zapatero cuando llegó al gobierno... con las comunidades autónomas, y por déficit el que se cero. distribuía el dinero que nos llegaba. Sí, y escaso e insuficiente, pero se acordó. Pero Paco, déficit cero autonomías. Llegó el señor Zapatero y entre cargarse el Ebro, cargarse la ley de educación... ¿El Ebro? Ahora me gustaría que lo pidieran ahora, al mismo nivel que antes lo pedían. Pero llega el señor Zapatero, se carga el trasvase, se carga la ley de educación y a los 2 años se carga la ley de presupuesto cero. Pues vamos a hacer una y entonces empezaron todas las comunidades comunidades autónomas a gastar por gastar, todas. No se libró ninguna de gastar, empezaron todo el mundo a gastar. Las nuestras, las otras, todo el mundo a gastar. ¿Por qué? No, porque todos no. Todos. No, todos. hay comunidades que no han generado Todos. el déficit nuestro. No, la única es Madrid, porque tiene otra idiosincrasia propia y Madrid tiene una fuente de ingresos de tantas empresas que hay. No existe, La Rioja no existe. Sí, La Rioja tiene menos habitantes que la ciudad de Alicante. Pero si claro, tiene, que no tiene, pero Paco, pero si tiene menos habitantes que la provincia de Alicante. Centrémonos un Pero poco. cuando comparamos comunidades autónomas no podemos comparar truchas con osos. O sea, Por eso hay que Galicia, la comparar, última. hay que comparar cosas similares. La Comunidad Valenciana es una comunidad que tiene unas características muy similares a las que tienen todas las del arco mediterráneo. La región de Murcia, que es uniprovincial, Cataluña, pero no podemos meternos ni con Aragón, ni con cuyos problemas además son distintos, exceptuando uno, que es el tema del agua, que el problema es común a una serie de comunidades, yo creo que prácticamente a todas, pero bueno, exceptuando ese. Entonces, comparar lo que le pasa a Galicia, que tiene otra serie de problemas, como es la pesca en el Cantábrico, otra serie de ingresos de dinero, otra serie de completamente el turismo gallego el modelo turístico que ahí hay es completamente distinto aquí, el modelo educativo, el modelo lingüístico. Es decir, es comparar, en este momento no se puede comparar autonomía con autonomía. Pero es que es cierto. Hace 2 años éramos el espejo en el que todo el mundo quería mirarse. Bueno, pero vamos a ver. Una cosa es que tú hayas invertido el dinero en las necesidades de la comunidad autónoma, la valenciana, la gallega, la vasca, la que sea, que tú consideras que son necesarias. Y otra cosa es que hayas sufrido un problema claro de infrafinanciación. Es decir, si tú tienes a 5 a comer en tu casa, no puedes meter dinero para 4, porque habrá uno que no podrá comer al final. Entonces, eso es lo que pasa en la Comunidad Valenciana. Ha estado infrafinanciada por parte del Gobierno de España. ¿Por qué? Porque recibía una cantidad de población para tener que dar una serie de asistencias y cubrir las necesidades de esas personas que no le era recompensado. Es decir, que se puede haber gastado más de la cuenta en todas las comunidades autónomas. ¿Y esto se lo va a exigir ahora Fabra a Rajoy? Perdón un momento. Pues ya está. Pues él ha dicho que va. No, ha dicho justo lo contrario. Ha dicho que no. Él ha dicho que no. Eso no es lo que ha dicho. Él lo que ha dicho es que no, va a ser. Que hay que asumir el momento, la gravedad. Él ha dicho que va a ser reivindicativo, pero que en este momento no es momento de reivindicar
porque, vamos a ver, y estas manifestaciones además las hizo el día famoso en el que, por ejemplo, la Bolsa de Madrid y todo el IBEX y todo esto se pegó el leñazo que se pegó. Claro, entonces, igual que estamos el 9 de mayo en este momento no es momento de reivindicar, pero yo sí que voy a reivindicar. En 8 años del gobierno del señor Zapatero, lo haga ahora mismo el Partido Popular y Fabra en 3 meses. Lo y que como yo no quiero, lo ha hecho, yo lo explico. Lo que yo quiero, yo lo explico. Es que pero no hay está una criticando infra. al señor Zapatero. No, yo no voy a defender a Zapatero jamás. No, pero sí que estás acusando al Partido Popular. No, yo lo que voy a decir es que estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Se ha identificado una infrafinanciación, pero del Estado hacia la comunidad, pero no de Zapatero hacia la comunidad, del Estado hacia la comunidad, porque lo era antes de Zapatero, la infrafinanciación era acordada y pactada, ¿cómo que no? Si el acuerdo fiscal y la crítica que hubo aquí fue terrorífica hacia las exigencias que Cataluña le hacía entonces solo Cataluña, se las hacía a Aznar. Y nosotros no dijimos ni mu en aquel momento, al contrario. Nos limitamos a poner aquella cláusula Camps un poquito después, cuando he dicho que todo estaba pactado y que había consenso absoluto. No hubo ni una voz disonante en el momento en el que se acordó el modelo de financiación por parte de la Comunidad Valenciana. Ni una sola vez. Si me sacáis en una hemeroteca, vamos a ver, de boquilla, cuando han ido a las conferencias de educación, han firmado todo. Ni es lo mismo el modelo de financiación que había en el 96, ni puede ser el mismo que había con Lerma, ni puede ser lo mismo ya si nos volvemos el de Jaime I Conquistador. Por supuesto. En cualquier caso, estamos hablando de nos estamos desviando un poquito del tema. Volvamos a la educación, a la sanidad, que es por lo menos el tema que quiero que nos ocupe hoy durante esta primera parte. Y bueno, pues la verdad es que la misión nuestra es un poco tranquilizar al ciudadano. Ahora mismo no podemos valorar las medidas porque no las conocemos, claro. Pero sí que es verdad que se ha hablado de aumento de las ratios. Pero antes hablaba Fernando de que no se sabía qué hacer. Un segundo, Antonio, ese aumento de las ratios, cuando tú hablabas de calidad, de que no se vea menoscabada la calidad en el servicio, si se aumentan las ratios, tal como está ahora mismo estructurado, ¿tú crees que eso se traduciría en una menor calidad? Claro, o quizá dependiendo de alumnos por profesor siempre será menor la calidad. Lo que hay que ver es si es en primaria, en secundaria, y ver, porque no es lo mismo que suban de 27 niños que hay por aula en primaria a meterlo en 30 o 30 y tantos, que no creo que se llegue a eso. Pero no es lo mismo tampoco que el profesor de secundaria ve a dar 18 horas de clase de 20. Por esas 2 horas que se le quiere subir, se está diciendo que va a ir en contra de la merma de la calidad de enseñanza, que no va a tener horas para tal. Porque lo va a ir. Ya, pero esas 2 horas no significa que eso sea menor calidad educativa. Esas 2 horas significa que va a tener que entrar 2 horas más al aula a dar clases. Todavía está a las 27 que tiene que dar de tutorías, de patios, de acompañamientos. Tiene otras 7 horas para preparar el temario a la semana. Son suficientemente horas. Y de hecho en otras muchas comunidades autónomas están en 20 horas y no se ha bajado la calidad de educación. Y ese no es un motivo para que baje la calidad de educación. Será un motivo para que el profesor esté más descontento, que se sienta menos a gusto. Pero eso no tiene que ir en contra de la calidad de educación. Creo que 20 horas de clase a la semana un profesor, quien diga que eso es bajar la calidad de enseñanza, si me permites, creo que no. Pueda, querría puntualizar esto, de las horas de clase. Yo, antes de que lo hagáis y antes de irnos a publicidad, si queréis cuando volvamos entramos en este debate, pero sí que es verdad que ha habido una frase que a mí esta semana me ha dolido, y eso que no soy funcionaria, pero ha sido la frase efectivamente del secretario de Estado de Administraciones Públicas. Pero me ha dolido porque esa frase de menos café, menos leer el periódico y ahora hay que trabajar, más o menos ha venido a decir esto, se dirige a unos colectivos como el de la enseñanza, como el de la sanidad, como el de la justicia, que durante los varios años que llevamos ya de crisis han estado haciendo más horas de las que le tocaba. Han estado quizá tirando de ese carro, pero no porque ahora lo diga este señor, sino porque han estado tirando ya, y yo creo que aquí todos los que estáis de alguna forma lo habéis vivido y lo sabéis. Entonces, antes de continuar, yo quería hacer este inciso porque a mí personalmente creo que es una frase que nos la podíamos haber ahorrado, que no aporta realmente nada. Y pues mira, si es una estrategia, a mí me gustaría saber tu opinión, porque pues sí, yo desde luego no la he entendido en ningún caso. Es una estrategia y Antonio la ha verbalizado perfectísimamente. Es una especie, de guión escrito. Pero ahora es que la has verbalizado, aunque no seas consciente de ello. Y ahora te lo voy a explicar. Gracias. Es muy sencillo.
Se trata de trasladar a la opinión pública la imagen de que eso que es público es un derroche. Y es un derroche porque primero se puede ahorrar, se puede optimizar, se puede decir que el profesor trabaja poco o que el funcionario desayuna mucho, ¿vale? Y esto, pues de alguna manera, pues es bien acogido por la ciudadanía, aunque no tenga nada que ver con la realidad. En los centros, en los públicos y en los privados, los funcionarios, todos, salvo los asesores, que yo no sé qué control tienen. Paco, tienen un control horario absoluto. Pero Paco, y para mí... que yo no he dicho ni he No, he verbalizado, ni estoy de aunque no acuerdo seas con lo que tú estás consciente, diciendo. aunque no seas consciente, De cuando forma hablas, consciente cuando o hablas de las inconsciente. 20 horas de la misma manera que hizo Esperanza Aguirre, que no se le pide mucho esfuerzo a un profesor por ponerle 20 horas de clase, eso es totalmente falso, porque cuando tienes 20 horas de clase lo que tienes es un grupo más. Tienes probablemente 35 alumnos más que atender, 35 mediaciones más que hacer con sus familias. Tienes 2 horas más de clase a la semana. Sí, dos horas No más tienes de la posibilidad clase, de 35 muy horas probablemente 2 horas Tienes más de 2 horas clase. más de clase a la semana. No, yo... Bueno, Hombre, tienes antes, un antes grupo de más. irnos, yo quiero 20 escucharos son a 2 horas. todos Yo soy de filosofía, por sobre ejemplo. este tema. simplemente para decir- Un segundo, Fernando. No, yo, vamos a ver, Antonio, yo no sé lo y que ha después dicho este Fernando. señor, pero yo, como en el cuerpo de funcionarios, como en el cuerpo de los médicos, como en el cuerpo de los bomberos y como en todos los cuerpos, hay gente buena, gente regular y gente mala. Y en los Y políticos y en excepcionales. todo. Entonces hay gente que trabaja mucho, gente que trabajará poco, gente etcétera, pero eso es el ser humano. No por hecho de ser funcionario uno trabaja menos o trabaja más. Pero sí que es cierto que con dinero público se puede gestionar mejor o se puede gestionar peor. Pero eso no entra... Yo no sé ese señor quién es, pero él sabrá. Pues, lo que realmente yo creo que ha dolido, no estoy de acuerdo contigo, yo creo que a la ciudadanía no le gusta. Yo creo que esta frase ha dolido un poco a la ciudadanía porque todos hemos estado en algún momento en contacto con, pues como os decía, con el mundo de la sanidad, con el mundo de la educación, con el mundo de la justicia. Sabemos que, por lo menos en estos últimos años, ha habido muchos funcionarios que han echado más horas de las que les correspondía. Muchos médicos que se han quedado ahí a hacer Efectivamente, trabajo y solamente que nadie para les pedía. garantizar que esos recortes que ha habido, no hablamos de los de ahora, sino esos a los que ha obligado la crisis, esa carencia de recursos, se notara en el servicio final que recibía pues el paciente o el alumno o la persona usuaria del servicio de justicia. Entonces, esta frase, Antonio, de este señor secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que dice: tendrán que olvidarse del cafelito y de leer el periódico. Pues a mí personalmente, y no soy funcionaria, me parece un poco, en este caso, ofensiva. Vamos a ver, yo Fernando. muy brevemente, es decir, muchas veces, y eso le pasa también con la bajada cuando dices la primera bajada Zapatero a los funcionarios, muchas veces duelen más que el 5% que te bajan, afirmaciones de ese tipo. Es decir, afirmaciones de ese tipo en el que se minusvalora la labor que hacen los funcionarios, que hay muchos funcionarios probos que trabajan muchísimo, que se identifican con el servicio público que están haciendo, y yo lo que no acabo de poder entender es que como el secretario de Administraciones Públicas puede hacer un comentario en ese nivel. Es que eso es, aunque lo puedas pensar, cosa yo creo que es, porque eso al final es un tópico que siempre se dice, y el cafelito se lo toman funcionarios, trabajadores de empresa privada y se toman todo el mundo, porque en España es una costumbre el cafelito. Pero al final la gente... Y leer el periódico, por Dios, que no deje la gente de leer el periódico, porque ya lo que nos falta. Los funcionarios fichan, no pueden tener esa disponibilidad. No, pero horaria. yo me quiero hacer un inciso, por ejemplo, y contradiciendo un poco lo que decía Antonio. Es decir, en el Ayuntamiento de Alicante hicimos una mesa negociadora para hablar de la famosa paga de productividad. Y ahí, curiosamente, se pusieron de acuerdo todos los sindicatos, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida. UPyD. Y era UPyD no. UPyD lo único que dijo es que la paga de productividad realmente fuera una paga de productividad con unos criterios que favoreciera a los funcionarios que trabajan y que penalizara a los funcionarios que trabajan menos. Pues, evidentemente, esa propuesta, que era sensata, entiendo yo, solo tuvo mi voto, mientras que el resto insisto, Partido Popular, Izquierda Unida, PSOE, todos los sindicatos estaban de acuerdo en que la paga de productividad, pues al final, sea una paga más y que no se valore nada, que al final todos los funcionarios sean tratados igual. Y no, hay muchísimos funcionarios que se dejan la piel por el ayuntamiento, por los colegios, por la sanidad. Y lo que es bueno es que esa gente vea que esa dedicación se vea recompensada. Y no pasa nada porque una persona que trabaja más cobre algo más que esa persona que trabaja menos, aunque sea el mismo grupo.
Pero hay un problema en eso, ¿eh? Ignacio, Yo no estoy de acuerdo. escuchamos Yo a creo- Ignacio, por nos vamos a supuesto, yo publicidad creo y que luego la paga de seguimos. productividad está bien como lo hicieron y como lo hicieron por consenso del grupo. Es decir, yo creo que la Pero paga de todo el productividad... mundo igual. Sí, yo creo que la paga de productividad lo que Todo pretende igual. es motivar y premiar lo que se ha hecho a lo largo de un año bien por parte de un colectivo. Correcto, y no un grupo. podemos quitarle... Es decir, yo creo que tienen que ser Pero todos. todo es igual. O sea, decir, Es que yo no tengo por qué sospechar que mi compañero de al lado no está Sobre trabajando. todo porque se Claro. perjudicaba a los que menos ingresaban. Claro, No, efectivamente. y sobre todo porque se abría la puerta a una cosa muy peligrosa que no sé si valoraste bien. Y es que la paga de productividad, tal y como tú la planteas, de unos sí y otros no, podría ser muy arbitraria. No, arbitraria, no, tú Sí, puedes sí, quitar- sí, no, no, muy eso- arbitraria. eso nos llegó a ¿Cómo discutir. vas a designar el funcionario que trabaja poco? Si no es que dentro de su grupo de trabajo, que eso ocurre con y sin paga, le tienen señalado, ¿Te puedo poner un ejemplo? aislado. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, hay una gente que ha trabajado, por decir algo, en atención urbana, donde se nos han desviado los costes salvajemente. Oiga usted, pues unos funcionarios que están en un servicio donde se han desviado los costes, hablamos de millones, pues a lo mejor no sé si tienen derecho a esa paga de productividad. Digo un ejemplo que a lo mejor habría que estudiar ¿Has dicho más. urbana? Sí, que yo lo digo. Es decir, al final hay funcionarios que se dejan la piel, que hacen más horas, que hacen traslados, cubren a compañeros, y al final la paga de productividad es la misma para todos, porque no hay ningún criterio. Al final, con que hagas tus horas, pues ya está. No, yo creo que la paga de productividad está bien para incentivar. Yo creo que en España, que en otros países pasa, y no tenéis que tener miedo a los sindicatos, que tenéis mucho miedo a eso, es que al final alguien puede decir quién trabaja más que el otro. Y ya está. Ningún Y miedo a eso. Bueno, tenéis pánico. ¿Pero Los quién dice sindicatos esto? tenéis pánico. Todos Queréis tenemos. ¿Pero masa quién dice gris. eso? En todos los Tenéis sectores se verá pánico. Todo masa gris, que nadie decida nada, que no exista nada, que el jefe cobre lo mismo que el último empleado. No. Oiga, aquí hay una cosa que se llama productividad y hay que empezar a saber medirla. En absoluto eso es cierto. Tenéis pánico. A la vuelta de Pues publicidad, hablamos de mira, carreras profesionales y un hablamos de momento, todo. no podemos seguir, nos tenemos que ir a publicidad, pero a la vuelta te prometo, Paco, que vas a poder defenderte, vas a poder decir si los sindicatos tienen o no tienen miedo. Nos va... No me tengo que defender. No, pues Paco, además Paco se sobra el solo. Se atacar y defender. Más de verdad. Bien, nos vamos a publicidad, son unos minutitos de nada y enseguida estamos de nuevo en el debate. Hasta ahora.